Tema 12. La Segunda República Española. Introducción. El final de la monarquía de Alfonso XIII y el inicio de la República. Al dimitir Primo de Rivera, Alfonso XIII encarga la formación del nuevo gobierno al general Dámaso Berenguer. Este gobierno se caracterizó por su indefinición. Popularmente se llamó la dicta blanda. No era una dictadura, pero tampoco era una democracia. No restableció plenamente la Constitución de 1876 ni convocó elecciones constituyentes como exigían el resto de los partidos. Se intenta una amnistía general, reorganizar y legalizar partidos políticos y sindicatos a favor de la huelga, pero las medidas eran muy lentas y había mucha desconfianza de la oposición. Ortega y Gasset publicó en noviembre de 1930 un artículo en el diario El Sol llamado El error Berenguer, que tuvo muchísima repercusión. Muchos intelectuales, como Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, se reunieron en agrupación al servicio de la República. El republicanismo se extendía de forma imparable. La gente relacionaba la monarquía con la dictadura y despotismo, y la república con democracia. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre políticos republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda para emprender dos acciones para traer a la república. Una insurrección militar republicana seguida de una huelga general. La insurrección militar. El 12 de diciembre de 1930 se produjo un intento de golpe militar de Jaca. Fue Fermín Galán y Ángel García. Fracasó y ambos fueron ejecutados, vistos como mártires. Luego, al mismo tiempo, los representantes obreros dirigidos por la UGT prepararon una huelga general que finalmente no se llevó a cabo. Con estas medidas y viendo el auge del republicanismo, Berenguer convoca elecciones a cortes no constituyentes. Esto no contentó a nadie y tras ese fracaso, el gobierno de Berenguer cae. El 18 de febrero de 1931, nombra nuevo presidente del gobierno al almirante Aznar. Este es el rey Alfonso XIII. Nombra nuevo presidente de gobierno al almirante Aznar, que es una persona con escasas dotes políticas. Ante la necesidad de convocar elecciones para calmar la hostilidad política hacia un régimen netamente dictatorial, se optó por comenzar por las elecciones municipales, de menor trascendencia y política que las generales. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la coalición de los partidos republicanos y socialistas obtuvo unos resultados espectaculares, alcanzando la mayoría de concejales en 41 de las 50 capitales de provincias españolas. Aparece el clamor popular y el día 13 de abril de 1931, Alfonso XIII anuncia que abandona el país. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. El Comité Revolucionario sería a cargo mediante un gobierno provisional. El gobierno provisional o período constituyente, de abril de 1931 a diciembre de 1931. Tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, se forma un gobierno provisional, elegido de miembros del Pacto de San Sebastián. Entre los políticos más importantes están el presidente Niceto Alcalá Zamora, que es de la derecha liberal republicana, Manuel Azaña, de Acción Republicana, que es la figura más importante, es un intelectual y es ministro de Guerra. Del PSOE están Indalecio Preto, que se encarga de Hacienda, y Francisco Largo Caballero, que es ministro de Trabajo. Y por último tenemos a Marcelino Domingo en Educación. En primavera de 1931, el Poder Ejecutivo promulgó numerosos derechos para modernizar el país. En el campo, el objetivo era una mejora inmediata de las condiciones laborales del campesinado y las medidas fueron la implantación del seguro de accidentes de trabajo en el campo, el establecimiento de una jornada de 8 horas para los jornaleros, la ley de términos municipales, que era contratar primero a los jornaleros residentes en la localidad antes que contratar uno extranjero, y un decreto sobre el laboreo forzoso que obliga a los propietarios a cultivar las tierras y no a tenerlas sin trabajarlas. Luego, en milicia con Azaña, el ejército era principalmente monárquico. Muchos venían de la dictadura de Primo de Rivera, que fueron asediados por primos, y muchos eran amigos del rey Alfonso XIII, por lo que Azaña tenía miedo de que el ejército diera un golpe de estado contra la República. Sus medidas son el decreto de retiros de oficialidad. Se pasa a la reserva, a jubilación, con un sueldo íntegro a los militares profesionales que lo solicitaron, para quitar el peligro del golpe y reducir el número de oficiales. Los mandos que quieren seguir activos tienen que jurar a la República. Se revisan los ascensos y se anulan los ascensos de la dictadura. 300 militares perdieron 1 o 2 grados, entre ellos Franco.
Por último, se cierra la Academia Militar, la Academia General Militar de Zaragoza, cuyo director era Francisco Franco, a la que él consideraba, a la que Azaña consideraba un símbolo de la dictadura y un foco de antirrepublicanismo. En educación se tomaron medidas para reforzar la presencia y el control del Estado. Se intentaba acabar con el analfabetismo, que era pues el 30 a 50% de población era analfabeta. Se quiere eliminar el absentismo escolar porque 1,5 millones de niños no iban a la escuela y se estima crear 5.000 escuelas al año y oposiciones para 7.000 maestros. Territorio. El primer problema se dio con cuestión territorial. Al proclamarse la República, los políticos catalanes al mando de Francesc Macià proclamaron la República Catalana. Miembros del gobierno se desplazan a Cataluña para convencer de la renuncia de la República Catalana. A cambio, el gobierno se compromete a presentar un estatuto de autonomía elaborado en Cataluña y aprobado en las Cortes Futuras, más específicamente en 1932. Por último, en ámbito de religión, el gobierno declara libertad de cultos. La enseñanza religiosa es voluntaria. La jerarquía eclesiástica, esto genera que la jerarquía eclesiástica critique el gobierno. Pedro Segura, que es un obispo de Toledo, hizo público un escrito donde elogiaba a la monarquía y criticaba a la república. Ante esto, el gobierno provisional pide al episcopado que destituya al cardenal Segura, pero el poder eclesiástico apoya al obispo. Por último, tenemos dentro de religión los sucesos de 10 y 11 de mayo de 1831. Algunos grupos de exaltados quemaron iglesias y conventos de Madrid, Málaga, Murcia y Valencia, en protesta por los privilegios que siempre había tenido la iglesia, ante la incompetencia del gobierno y la pasividad policial. La iglesia criticó la falta de contundencia del gobierno en sofocar los incendios, y Azaña pronunció la frase ningún convento vale la vida de un republicano, queriendo decir que no le importaba que estuvieran quemando convento o haciendo escándalos. Vale. Por último, la última medida que hacen el gobierno provisional es la creación de unas Cortes Constituyentes. La convocatoria de un parlamento fue una de las principales medidas de este gobierno provisional. El 28 de junio se celebra la primera vuelta de elecciones y entre el 19 de julio y el 18 de noviembre se celebra la segunda vuelta. En las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas al 28 de junio, o sea, la primera vuelta, se puede hablar de un rotundo triunfo de la conjunción republicana más el PSOE, consiguiendo 115 escaños, y del Partido Radical de Lerroux, que era centro de derecha. La tarea principal de las Cortes fue la aprobación de la Constitución el 9 de diciembre de 1931. Características de la Constitución de 1931. España se convierte en una república democrática, con una soberanía popular. España es irreductible, es un Estado integral, responde a un Estado unitario y no federal. Se reconoce el derecho de autonomía sin llegar al independentismo. Poder legislativo es una sola cámara como la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Sus funciones son 3: elaborar leyes, controlar al gobierno y aprobar presupuestos. Se da sufragio universal para mayores de 23 años y una nueva innovación es que la mujer vota. O sea, es completamente universal, no universal masculino, sino sufragio universal hasta para las mujeres. El jefe del Estado es el presidente de la República, con 6 años de mandato. Deben pasar 6 años para poder volver al cargo. Tiene mucho poder porque puede elegir y quitar los gobiernos. El Poder Ejecutivo es el jefe de gobierno y sus ministros. Hacen leyes que aprueba el Parlamento y garantiza los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Por último, el Poder Judicial tiene total independencia. Se suprime la jurisdicción militar salvo en casos de guerra. Se aprueban por primera vez el establecimiento de los juicios con jurado. Se crea un tribunal que vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales y se establece la libertad de cultos y la separación entre Estado e Iglesia. No existe, por lo tanto, obligación por parte del Estado de mantener a la Iglesia Católica. Vamos a la primera fase del gobierno, pasando el gobierno provisional, que es el bienio reformista, que dura desde diciembre de 1931 hasta noviembre de 1933. Gobierno. Con Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y Manuel Azaña como jefe de gobierno, tras su victoria en las elecciones legislativas
a finales de 1931, se formó un gobierno de izquierdas formado principalmente por socialistas, primera fuerza, en coalición con partidos republicanos de izquierda, como la Acción Republicana de Azaña, la Organización Republicana Gallega y Esquerra Republicana de Cataluña, y el Partido Republicano Radical Socialista. Este momento se van a hacer reformas que completaban las medidas iniciadas durante el gobierno provisional. Bueno, ahora las medidas del gobierno del bienio reformista. En el campo se realiza la ley de la reforma agraria en 1932 para dar respuesta al hambre de las tierras, de los jornaleros. Se crea el Instituto de Reforma Agraria para llevar a cabo las reformas. Se realizan expropiaciones con o sin indemnización, según el tipo de propiedad, de tierras para ser dedicadas a asentamientos de campesinos. Se prestó especial atención a las tierras mal cultivadas o sin explotar. Realizada la expropiación, se entregaba a las comunidades de campesinos que podían llevar a cabo asentamientos individuales o colectivos. Los resultados de la reforma en este periodo fueron escasos, porque el proceso fue lento. Dio lugar a una nueva tensión social en los campos. Esta reforma contó con la resistencia de los terratenientes y los grandes propietarios. En el campo militar hubo una supresión de la jurisdicción militar, como dije en la Constitución. Se crea la Guardia de Asalto como un cuerpo policial directamente dirigido desde el gobierno, y se mantiene la Guardia Civil como una institución dedicada a la represión política y social. En educación se declaró gratuita la enseñanza primaria y se estiman necesarias unas 25.000 escuelas. Se crearon unas 5.000 escuelas nuevas al año, pero se necesitaban más para llegar a las 25.000. Sin embargo, no se pudieron realizar por falta de dinero debido al crack del 29 y porque muchas construcciones dependían de los ayuntamientos y muchos ayuntamientos contrarios a la República se negaron. Además, se crean las misiones pedagógicas, grupos ambulantes de intelectuales para llevar bibliotecas, cine o teatro por los pueblos, como La Barraca con Federico García Lorca. En el asunto territorial, en septiembre de 1932 se crea el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que le concedía amplios poderes políticos, como un gobierno y un parlamento propios, poderes económicos, poderes culturales, como la difusión del catalán, poderes de orden público, punto. Este estatuto y la ley de reforma agraria fueron muy criticados por la Iglesia y el ejército y las clases terratenientes. Más tarde, durante la Guerra Civil, se aprueba el Estatuto Vasco y se proyecta el de Galicia. En religión, la aprobación del decreto de secularización de los cementerios hace que pasen a ser propiedad de los ayuntamientos. También se aprueba la ley de divorcio y del matrimonio civil, que está en contra de la Iglesia. Se disuelve la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, el 23 de enero de 1932 y se nacionalizan sus bienes. El 2 de junio de 1932 se crea la Ley de Congregaciones Religiosas, por la que se cierran centros educativos religiosos y se nacionalizan templos y edificios religiosos. Esto conlleva una dura crítica por parte de la Iglesia. Se expulsa del país al cardenal de Toledo, Pedro Segura, por haber criticado a la República. En el campo laboral tenemos tres medidas principales. En primer lugar, tenemos la Ley de Contratos de Trabajo para regular las condiciones y derechos de los trabajadores en sus relaciones con las empresas. Luego tenemos la Ley de Jurados Mixtos compuestos por representantes de la patronal, los propietarios, de los sindicatos y de la administración para resolver conflictos laborales. Por último, se estableció la jornada laboral de 40 horas por semana, se redujo la jornada laboral en el campo y se impulsó la obligatoriedad de los seguros sociales, incluso con la oposición de la patronal. Por último, los cambios de la mujer, o los avances en la mujer, tienen un cambio radical debido al derecho al voto, mayor acceso a la educación secundaria y universitaria, la ley de divorcio de 1932, que la mujer ahora puede compartir los bienes conyugales, no le pertenecen a marido, sino a marido y mujer. Se suprime el delito de adulterio, por el cual la mujer era castigada, pero el hombre no. Y se prohíbe el despido por embarazo. Oposición y crisis del bienio reformista. El impacto de la crisis económica mundial, el crack del 29. La crisis provocó la devaluación de la peseta, el aumento del paro, la crisis de las exportaciones, el descenso de la producción y el aumento de las tensiones sociales. Oposición por anarquista de CNT y FAI. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y en menor medida los socialistas de la UGT, veían las reformas del gobierno del bienio reformista como insuficientes.
La llamada Semana Negra del gobierno de Azaña fue clave. En diciembre de 1931, en Castilblanco, Badajoz, 4 guardias civiles fueron apaleados cuando intentaban impedir una huelga. O sea, fueron matados a piedras. En enero de 1932, en Arnedo, La Rioja, se despiden a obreros de una empresa, lo que genera una protesta popular. La Guardia Civil dispara a discreción, porque previamente se habían matado a 4 guardias civiles. Ahora la opinión pública es contraria a la Guardia Civil y a su director general, Sanjurjo, es destituido. En enero de 1932, en Alto Llobregat hay una insurrección anarquista, donde los mineros se hacen con armas y bombas y se manifiestan. Tienen una dura represión. Se deportan a colonias en África a un centenar de detenidos. Importante, en enero de 1933 ocurre Casas Viejas. Es un duro enfrentamiento entre la guardia de asalto y una familia anarquista. Se incendia la casa anarquista, la casa de la familia anarquista, con la familia adentro. Este hecho conmocionó a la opinión pública y afectó muy negativamente a Azaña. Por último tenemos la oposición de las derechas, que son la derecha monárquica, la derecha católica y grupos fascistas. En primer lugar, hablamos de la derecha alfonsina monárquica. Calvo Sotelo crea un partido nuevo, la Renovación Española. Ellos conspiran contra el gobierno e intentan un golpe militar llamado la Sanjurjada, en septiembre de 1932. Sanjurjo, que fue el que dio este golpe, fue el director de la Guardia Civil y estaba enojado con el gobierno por los sucesos de la Semana Negra, cuando fue destituido porque la Guardia Civil había disparado a personas haciendo huelga. Sin embargo, este golpe fracasa. Luego tenemos a la derecha católica. Gil Robles crea la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, en defensa de los valores cristianos. Veía al gobierno republicano como uno anticlerical, o sea que eran antirrepublicanos. Por último tenemos los grupos fascistas. Ramiro Ledesma y Simón Redondo crean en 1931 la JONS, la Junta de Defensa Nacional Sindicalista. Por otro lado, José Antonio Primo de Rivera es hijo de Miguel Primo de Rivera, que había dado un golpe anterior. José Antonio Primo de Rivera en 1933 crea la Falange. Ambos son partidos contrarios a la democracia que siguen la moda europea de partidos fascistas en el periodo de entreguerras. Estos grupos desean orden, estabilización, son contrarios a la autonomía de Cataluña, tienen miedo de la revolución del campesino y el obrero, como en la Revolución Rusa. Ante estos grupos reaccionarán las izquierdas porque temen que se instale un régimen dictatorial fascista como en Italia y Alemania. Luego tenemos la crisis del gobierno de Azaña y el final del gobierno. Sus causas son las continuas revueltas por parte de los sindicatos de izquierda que veían las reformas muy lentas y débiles, sobre todo en el campo con la reforma agraria. También la reorganización de las derechas que continuamente ejercían una gran oposición en el Parlamento, el rechazo de sectores de la sociedad a las medidas del campo, la industria, el ejército y la cuestión religiosa. También los desacuerdos entre Azaña y Alcalá Zamora, que no se llevaban muy bien. Una presión interna dentro del PSOE, pues el grupo de Largo Caballero quería seguir en el gobierno, pero el del Insilencio Pretio deseaba salir del gobierno para apoyarlo desde fuera. Luego tenemos los efectos de la crisis del crédito del 29, porque se interrumpen las inversiones extranjeras. Estados Unidos desea recuperar los préstamos europeos, aunque no le haya prestado a España, pero igual. Presiones externas del partido radical de Lerroux, que pedía a Alcalá Zamora que echara a los socialistas del gobierno. El PSOE, que representaba a los campesinos y los obreros, era el partido más votado y el que más ministros tenía. El partido de Lerroux, segundo partido más votado, que no quiso formar parte del gobierno, representaba a los populares, a los propietarios rurales y urbanos. Criticaba las medidas del PSOE que el PSOE había hecho en el campo y en el terreno laboral. Lerroux criticó duramente al gobierno republicano socialista. La última causa fue la represión ejercida en varias manifestaciones y revueltas de obreros o campesinos, como el caso de Casas Viejas, donde Azaña fue muy criticado. Viendo toda la oposición y los problemas que había, Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones para noviembre de 1933. Son las primeras elecciones donde votaba la mujer. Ganan las derechas, la CEDA de Gil Robles, junto con el Partido Radical de Lerroux, que es del centro. Las derechas van unidas, pero las izquierdas no, por lo que la derecha consigue más escaños, diputados. La CEDA queda primera y el Partido Radical de Lerroux queda segundo.
El partido de Lerroux forma gobierno con el Partido Agrario, la Liga y el Partido Republicano Liberal. La Seda no entra en el gobierno porque no juró la República y por miedo a las manifestaciones de la izquierda que relacionan a la Seda con los fascismos. Sin embargo, sí que apoyaría desde fuera.